Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para cualquier momento en el que usted esté viendo este video. Mi nombre es Ana Laura Mixtega Martínez y le voy a presentar los temas de todo el temario que vimos con usted en este semestre. Ahora iniciamos con nuestro primer tema, que sería la historia de la inmunología. Empezamos con la época antigua. Hace más de 2000 años atrás, civilizaciones antiguas notaron que algunas personas no enfermaban dos veces de la misma enfermedad, como en China, India y en el Imperio Otomano, o sea, en toda la parte de Asia, ya que se practicaba un método llamado la variolización. Este método aplicaba en el que se inoculaba a una persona con una versión debilitada del germen de la bacteria, en este caso la viruela, y aunque este método era riesgoso, reducía la mortalidad prácticamente. Ahora, con un increíble gran paso de los años, iniciamos con Edward Jenner, el padre de la inmunología, en el año 1796. Jenner, un médico inglés, observó que las personas que trabajaban en la granja, o sea, las lecheras, habían obtenido un tipo de viruela bovina que obviamente solamente la daban a las vacas, y esto las hacía prácticamente inmunes a la viruela humana. Así es que con esto hizo un experimento con un niño llamado James Phipps. Lo que hizo fue que infectó al niño con pus de este tipo de viruela bovina para después exponerlo a la viruela humana, y como ya lo había dicho antes, aquí se dio cuenta que las personas que ya se habían infectado de viruela bovina eran prácticamente inmunes a la viruela humana. Y con esto así fue también como nació el concepto de la vacuna, ya que viene de la vaca por la viruela bovina. Ahora pasaremos con Louis Pasteur en los años 1860 a 1880. Pasteur demostró que los microbios causan enfermedades, y no solo eso, también encuentra cómo prevenirlas. Desarrolla vacunas como el anthrax en 1881 y la rabia en el 85, abriendo el camino para el uso masivo de vacunas. También, como ya se sabe, crea la pasteurización, un proceso para matar bacterias en alimentos y bebidas. También tenemos a Koch, que estableció reglas para demostrar que un microorganismo específico puede causar una enfermedad. Identifica la tuberculosis como provocada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, y desarrolla técnicas para identificar otros patógenos. Ahora, como nuestro siguiente tema, vamos a iniciar con los tipos de sistemas inmunológicos. Primero, con el innato. Sus características son rápido y no específico. Esto quiere decir que reacciona de inmediato ante cualquier patógeno sin necesidad de reconocerlo previamente. No tiene memoria, ya que no recuerda los patógenos después de la infección. Tiene como componentes barreras físicas como la piel, mucosas y cilios respiratorios. Tiene sus células inmunitarias, que son los macrófagos, que estas fagocitan y destruyen patógenos. Neutrófilos, que actúan como primera línea de defensa, destruyendo patógenos. Las células NK, o sea, las natural killer, que atacan y destruyen células infectadas o tumorales. Al igual que las proteínas plasmáticas, como el complemento que ayuda a destruir patógenos. Ahora, el sistema inmunológico adaptativo. Tiene características que es lento pero muy específico, ya que responde con precisión a un patógeno en particular tras un periodo de activación. Tiene memoria inmunológica, todo lo contrario al innato, ya que recuerda los patógenos que ha encontrado antes, proporcionando una respuesta más rápida y eficiente en futuras exposiciones. Tiene como componentes a los linfocitos B, que estos generan una producción de anticuerpos, y a los linfocitos T, que se refiere a la respuesta celular, como la destrucción directa de células infectadas o coordinación de otras respuestas. Ahora seguimos con los tipos de inmunidad. La inmunidad humoral. Sus características son que son mediadas por anticuerpos, como ya se había dicho anteriormente, por los linfocitos B, ya que estos son responsables de producir anticuerpos que se encuentran en nuestro suero sanguíneo. Los anticuerpos, estos son proteínas que se unen a los antígenos, que son sustancias extrañas como virus o bacterias, y que los neutralizan.
También marcan a los patógenos para ser eliminados por otras células inmunitarias. Ahora la inmunidad celular. Esta está mediada por los linfocitos T, como linfocitos T citotóxicos, como el CD8, que destruyen células infectadas por virus o células tumorales. Los linfocitos T colaboradores, el CD4, que ayudan a activar otros componentes del sistema inmune, como los linfocitos B y las células natural killer. Su respuesta es muy eficaz contra patógenos intracelulares como virus y algunas bacterias y células infectadas. La inmunidad activa y pasiva. Primero iniciamos con la activa. Sus características son que el cuerpo genera su propia respuesta inmune y se divide en dos, en la natural y en la artificial. Eso también va a aplicar para la pasiva. En la natural se genera después de una infección natural y en la artificial se genera mediante la exposición a una vacuna. La inmunidad pasiva consiste en que el cuerpo no genera su propia respuesta, sino que recibe anticuerpos de otra fuente. Por parte de la natural, los anticuerpos se transmiten de madre a hijo a través de la placenta, y la artificial, que en este caso los anticuerpos se administran a través de tratamientos como las inmunoglobulinas. Y ahora con un pequeño glosario que usted nos dio, y empezamos con el alergeno. Este es una sustancia que provoca una reacción alérgica en individuos sensibilizados. Estos son generalmente proteínas que el sistema inmunológico percibe como dañinas, aunque no lo sean. El antígeno. Esta es cualquier molécula o sustancia que induce una respuesta inmune al ser reconocida por los anticuerpos o células inmunitarias. Esto puede ser proteínas, polisacáridos o incluso ácidos nucleicos. El epitopo. Esta es una parte del antígeno que es reconocida específicamente por los anticuerpos o por los receptores de las células T. También se le conoce como determinante antigénico, el paratopo. Esta es una región del anticuerpo que se une específicamente al epitopo del antígeno. Esta es como una zona del reconocimiento de los anticuerpos. La peroxidasa. Esta es una enzima que cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno, H2O2, y otros compuestos orgánicos, jugando un papel importante en las reacciones inmunológicas y antioxidantes. La lactoferrina. Esto es una proteína que se encuentra en los fluidos corporales como la leche, las lágrimas y la saliva, que se une al hierro y tiene propiedades antimicrobianas, inhibiendo el crecimiento de bacterias al limitar el hierro disponible para ellas. El lisozima. Esto es una enzima que degrada la pared celular de muchas bacterias, especialmente en sus primeras etapas de crecimiento. Actúa como un antimicrobiano natural en el sistema inmunológico. Ahora hablaremos de los órganos linfoides, que se dividen en primarios y en secundarios. Los primarios son los sitios donde se originan y maduran las células del sistema inmunológico, especialmente los linfocitos, que se divide en la médula ósea y en el timo. En la médula ósea es el lugar de la hematopoiesis, donde se generan todas las células sanguíneas. Aquí nacen los linfocitos B, que continúan madurando en este órgano. En el timo es el órgano situado en el mediastino, encargado de la maduración de los linfocitos T. Este se produce en la selección de estas células para que se reconozcan antígenos propios y extraños de manera adecuada. Los órganos linfoides secundarios. Estos son donde se activan y organizan las respuestas comunitarias. Aquí los linfocitos ya maduros reconocen antígenos y se coordinan para atacar a patógenos, que se dividen en los ganglios linfáticos. Estos son pequeños nódulos distribuidos a lo largo del sistema linfático que actúan como filtros de la línea. El vaso. Este filtra la sangre, elimina células viejas o dañadas y detecta patógenos. Tejidos linfoides asociados a mucosas. Estos incluyen estructuras como el anillo de Waldeyer, que protegen las zonas expuestas al ambiente externo. Ahora seguimos con la linfa y la función de los nódulos linfáticos. La linfa es un líquido claro que se forma a partir del filtrado del plasma sanguíneo en los capilares, que se recoge en los vasos linfáticos y circula por el sistema linfático. Tiene funciones como el transporte de células inmunitarias, drenaje de desechos y filtrado de patógenos. Ahora seguimos con la estructura y la función de los nódulos linfáticos. Estos son pequeños órganos encapsulados que se encuentran a lo largo de los vasos linfáticos,
que están organizados en 3 zonas principales: la corteza, la paracorteza y en la médula. En la corteza, esta contiene folículos linfoides, donde predomina la concentración de linfocitos B. En la paracorteza, que es rica en linfocitos T, que es el área donde se inician muchas de las respuestas comunitarias. Y por último, la médula, con senos y cordones medulares, donde se produce el encuentro final entre antígenos y células inmunitarias, y así se generan los anticuerpos por la acción de células plasmáticas. Tiene como función el filtrado de la linfa, la activación del sistema inmunológico y la iniciación de respuestas inmunitarias. Seguimos con el anillo de Waldeyer, que ya se había mencionado antes. Este es un conjunto de tejidos linfoides dispuestos en forma de anillo que rodea a la entrada de la faringe. Tiene como componentes las amígdalas palatinas, que son las más reconocidas, ubicadas en cada lado de la garganta, a la amígdala faríngea, que está situada en la nasofaringe, esta es muy importante en la infancia, por la defensa contra patógenos respiratorios, la amígdala lingual, que está ubicada en la base de la lengua, y tiene como función actuar como la primera línea de defensa inmune al interceptar y combatir los patógenos que ingresan por la boca y la nariz. Ahora seguimos con el MALT, BALT y GALT, que estos son tejidos linfoides. Empezamos con el MALT, que es un tejido linfoide asociado a mucosas, como ya lo había mencionado antes. Este es un conjunto de estructuras linfoides distribuidas en las mucosas del cuerpo, donde se une a una respuesta inmune rápida. El BALT, tejido linfoide asociado a los bronquios. Este tejido linfoide está en las vías respiratorias que protege a los pulmones contra infecciones. El GALT, que es tejido linfoide asociado al intestino. Este incluye a las placas de Peyer, el apéndice y los ganglios mesentéricos, y defiende contra patógenos ingeridos con los alimentos. Ahora seguimos con las cadenas linfáticas del cuello y la cara. Los ganglios linfáticos en la cabeza de cuello y cara se organizan en cadenas linfáticas que actúan como estaciones de filtrado para la línea y participan en la respuesta inmune. Empezamos con las del cuello. Estas se agrupan en superficiales y profundas. Las superficiales se dividen en submentoniana, que drena el mentón y el labio inferior y la punta de la lengua; la submandibular, que filtra la linfa de la cara, la encía y el suelo de la boca; los auriculares anteriores y posteriores, que recogen la línea del oído y la región parietal del cráneo; la occipital, que drena la parte posterior del cuero cabelludo. Ahora las cadenas profundas. Estas se dividen en cervicales profundas, que reciben la línea de los ganglios superficiales y estructuras más internas del cuello, como la faringe, la laringe y la tiroides; el yugolidigástrico, que es importante en infecciones faringias y amigdalitis. Las cadenas linfáticas de la cara. Estas se dividen en parotideos, que están cercanos a la glándula parótida, que filtra la línea del cuero, cráneo y mejillas; las bucales, que están en la mejilla, que drenan la piel de la cara y la mucosa bucal; las submandibulares y submentonianos, que están relacionadas con la linfa de la lengua, los labios y el piso de la boca. Ahora seguimos con las células del sistema inmune, que se dividen en 2, granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos tienen granulos en su citoplasma y se dividen en neutrófilos, que tienen como función que son los primeros en llegar al sitio de infección y fagocitar bacterias y otros patógenos; los eosinófilos, que tienen como función combatir parásitos y estos están involucrados en las respuestas alérgicas; los basófilos liberan histamina y otros mediadores inflamatorios en reacciones alérgicas y en la inflamación; los mastocitos, estos son similares a los basófilos, ya que liberan histamina y otros mediadores inflamatorios, pero juegan un papel crucial en las alergias y la defensa contra los parásitos. Ahora seguimos con los agranulocitos. Estos no tienen gránulos visibles en su citoplasma, como los macrófagos, que son derivados de los monocitos y tienen como función fagocitar patógenos, residuos celulares y activan otras células inmunitarias. Y estas son de gran tamaño, con un núcleo grande y son eficaces en presentación de antígenos. Las células dendríticas. Estas presentan antígenos a los linfocitos y son cruciales para la activación de la respuesta inmune adaptativa. Y por último, las células endoteliales.
que forman la pared de los vasos sanguíneos y linfáticos y regulan el paso de células inmunes hacia los tejidos durante la inflamación. También tenemos a los linfocitos, que se dividen en los linfocitos T y B. Los linfocitos T son el CD8, que son linfocitos T citotóxicos y tienen como función destruir células infectadas por virus, células tumorales y alteradas. El CD4, que son los linfocitos T cooperadores, y estos coordinan la respuesta inmune activando otras células inmunitarias como los linfocitos B y los macrófagos. Reconocen antígenos presentados por las moléculas del MH2, que esto se explicará más adelante, y existen subtipos del CD4 como el TH0, el TH1 o TH2, que en estas dos activan la inmunidad celular y respuesta frente a infecciones, al igual que la inmunidad humoral y respuesta contra parásitos. También tenemos a los linfocitos B, como ya había dicho, que estos producen anticuerpos para neutralizar patógenos y marcar células infectadas para su destrucción. Estos diferencian en células plasmáticas que secretan anticuerpos cuando se activan por un antígeno presentado por las células dendríticas. Y también tiene un subtipo que yo ya lo había mencionado antes, que es el asesino natural o natural killer. Ahora seguimos con la traducción de señales, que es un proceso por el cual una célula recibe una señal del exterior y convierte esa señal en una respuesta dentro de la célula. Este proceso es crucial para el comunicado celular y regulación de diversas funciones biológicas. Tiene 3 etapas: la recepción, la transducción y la respuesta. Empezamos con la recepción. Se necesita un emisor que se une a un receptor en la membrana celular o dentro de la célula. La transducción. Esta señal recibida por el receptor es transformada en una respuesta intracelular a través de una serie de reacciones bioquímicas. Y por último, la respuesta, que es cuando la célula responde activando o inhibiendo procesos como la transcripción genética, secreción de otras sustancias o el cambio de actividad metabólica. Siguiendo con el tema de las señales, existen tipos de señales. Estas pueden clasificarse según la distancia a la que actúan sobre las células receptoras, que son 3 tipos: las endocrinas, las paracrinas y las autocrinas. Las endocrinas, estas señales son liberadas por glándulas endocrinas, como el páncreas, la tiroides o la glándula suprarrenal, y estas viajan a través de la sangre para llegar a células distantes del cuerpo. Tiene como característica que son señales que afectan a células lejanas y tienen un efecto generalizado sobre varios tejidos u órganos. Las paracrinas, estas señales son liberadas por una célula y afectan a células cercanas en su entorno inmediato, ya que actúan localmente y no viajan por el torrente sanguíneo, y esta señal llega a las células vecinas y no todo el cuerpo. Las autocrinas, estas son secretadas por una célula y actúan sobre la misma célula que las emitidas. Tienen como característica la célula que emite la señal y luego se responde ella misma. Este tipo de señalación es común en procesos de regulación celular y de desarrollo. Ahora seguimos con la acción hormonal, que se tiene un proceso con las hormonas, que estas son moléculas que actúan como mensajeros químicos en el cuerpo, regulando una amplia gama de funciones fisiológicas. Esta tiene varias características clave que permiten que el sistema endocrino regule el cuerpo de manera eficiente. Empezamos con la redundancia. Esto ocurre cuando varios sistemas o señales diferentes pueden realizar la misma función en el cuerpo. En el contexto hormonal, esto significa que diferentes hormonas o señales pueden tener efectos similares sobre un órgano o célula. La amplificación. Este es un proceso mediante el cual una pequeña señal hormonal puede generar una respuesta mucho más grande de una célula, dentro de una célula o en el organismo. La integración. Esta se refiere a cómo las diferentes hormonas y señales se coordinan para producir una respuesta coherente y equilibrada en el cuerpo. La cooperatividad. Esto implica que 2 o más hormonas o señales trabajen juntas para producir un efecto que no se lograría de forma aislada. La retroacción negativa. Este es un mecanismo de regulación en el que el producto final de un proceso inhibe o reduce la producción de la hormona inicial que lo inició, y ayudando a mantener la homeostasis. Ahora vamos con los mensajes hidrofílicos,
hidrofóbicos. Aquí no encontré una imagen como tal de estos mensajes, pero sí con palabras. Los hidrofílicos, estas son moléculas hidrofílicas que son amantes del agua, por así decirlo, que son solubles en agua y no pueden atravesar fácilmente la membrana celular, que está formada principalmente por lípidos. En cambio, estos se unen a receptores de membrana en la superficie celular. Los mensajes hidrofóbicos, estas son moléculas hidrofóbicas o que le temen al agua, que repelen el agua, y estas son solubles en lípidos y pueden atravesar la membrana celular directamente, todo lo contrario en lo que se hace en los mensajes hidrofílicos. Estos mensajes hidrofóbicos, ya una vez dentro de la célula, se encuentran en un receptor intracelular como en el núcleo. Siguiendo con todo esto de los mensajes, existe algo llamado segundos mensajeros. Estos son moléculas intracelulares que transmiten una señal desde el receptor en la membrana hasta los procesos internos de la célula, amplificando señales y permitiendo una respuesta rápida. Aquí vamos a tener tres cosas que nos van a ayudar: el calcio, el AMPC y el NO. Y ahorita lo voy a explicar más a profundidad. El calcio. Este tiene como función ser un segundo mensajero clave en muchas vías de señalización. Como en respuesta a la activación de receptores, este se libera en los almacenes intracelulares, como el retículo endoplasmático, y activa diversas proteínas como las quinasas. El AMPC, que es el adenosín monofosfato cíclico, este se produce a partir de ATP por la acción de adenilato ciclasa. Es crucial para muchas señales de hormonas hidrofílicas. También activa la proteína quinasa A, y también teniendo el NO, que es el óxido nítrico. Este es un segundo mensajero gaseoso que actúa principalmente a nivel de los vasos sanguíneos, promoviendo la vasodilatación al activar la guanosina monofosfato cíclica, que es el GMPC, y que relaja las células musculares lisas en las paredes de los vasos sanguíneos. Ahora seguimos con los canales iónicos, que estos son proteínas que permiten el paso de iones a través de la membrana celular, lo que cambia el potencial eléctrico de la célula, y tiene como función que son esenciales para las señales eléctricas en células nerviosas y musculares, y también participan en la transducción de señales hormonales. Ahora seguimos con los receptores, que son dos: receptores acoplados a proteínas G y receptores de tirosina quinasa. Los acoplados a proteínas G, estos son un grupo de receptores de membrana que, al ser activados por una señal, como una hormona o un neurotransmisor, se acoplan a una proteína G dentro de la célula, que a su vez activa diferentes vías de señalización. Su función es que cuando esta se activa, esta proteína G puede activar enzimas como el adenilato ciclasa o la fosfolipasa C, que luego generan segundos mensajeros como el AMPC o el inositol trifosfato, que el AMPC ya se había explicado antes. Ahora los receptores de tirosina quinasa. Estos son receptores de membrana que, cuando se activan, fosforilan residuos de tirosina en su propio dominio citoplasmático en las proteínas asociadas, iniciando una cascada de señalización intracelular. Tiene como función que estos receptores están involucrados en procesos como el crecimiento celular, la diferenciación y la respuesta a factores de crecimiento. Ahora seguimos con uno de los temas más importantes, que son las inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas o anticuerpos son proteínas producidas por los linfocitos B del sistema inmunológico. Estas son fundamentales para la defensa contra patógenos como bacterias, virus y otros antígenos. Estas se unen con los antígenos específicos, marcándolos para su destrucción o neutralización. Estas tienen una estructura que es como una Y estilizada, así como se muestra en la imagen, formado por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. En las cadenas pesadas, estas son más largas y tienen un mayor peso molecular. Cada cadena pesada consta de una región constante y una región variable. La región variable interactúa específicamente con el antígeno, y la constante determina la clase de inmunoglobulina, que estas se explicarán más adelante.
Ahora las cadenas ligeras. Estas son más cortas y también tienen regiones variables inconstantes. Cada inmunoglobulina tiene 2 cadenas ligeras que pueden ser de tipo kappa o lambda. La diferencia de las cadenas ligeras no afecta la especificidad del anticuerpo, pero es importante en la clasificación y características de los anticuerpos. Como ya había dicho, también tiene una región variable y una constante. En la variable también tiene una parte que se une al antígeno, como en la cadena pesada. Y en la constante, esta es una parte más estable de la cadena que no varía. Antes de hablar de las clases de inmunoglobulinas, tenemos sus funciones generales, que son 3. La neutralizante, la opsonizante y el activador del complemento. En la neutralizante, los anticuerpos pueden neutralizar patógenos como virus y toxinas al bloquear su capacidad de interactuar con las células del huésped. Al unirse al antígeno, los anticuerpos impiden que éste se adhiera a las células diana, bloqueando así su acción patógena. En la opsonizante, los anticuerpos tienen la capacidad de opsonizar, o sea, marcar a los patógenos para que sean reconocidos y fagocitados más fácilmente por células del sistema inmune, como los macrófagos y los neutrófilos. Y esto mejora la eficiencia de la fagocitosis. En el activador del complemento, las inmunoglobulinas pueden activar el sistema del complemento, que eso también es un tema que se va a explicar más adelante, que esto con una serie de proteínas que se activa en cascada para destruir patógenos, atraer células inmunes al sitio de infección y promover la fagocitosis. Ahora seguimos con las clases de inmunoglobulinas o tipos de anticuerpos. Empezaremos con el IgM. Tiene como función principal que es la primera inmunoglobulina producida durante una respuesta inmune primaria. Es excelente para activar el sistema del complemento y se encuentra en concentraciones altas en las fases iniciales de una infección. Más como funciones específicas tenemos la activación del complemento, como ya se había dicho, provocando la lisis de patógenos y la neutralización de antígenos. La IgG. Esta inmunoglobulina es la más abundante en la sangre y en los fluidos extracelulares. Tiene como función principal la neutralización de patógenos, la opsonización y la activación del sistema del complemento. Además de tener la capacidad de cruzar la placenta, proporcionando inmunidad pasiva al feto. La IgA. Esta es la principal inmunoglobulina en secreciones mucosas como la saliva, las lágrimas, la leche materna y el moco intestinal. Su función es proteger las superficies mucosas de las infecciones al neutralizar los patógenos antes de que entren al cuerpo. Neutraliza patógenos en las superficies mucosas, impidiendo su entrada en el cuerpo. La IgE. Esta está involucrada principalmente en las respuestas alérgicas y en la defensa contra parásitos como los helmintos, que son gusanos intestinales. Se une a los receptores en mastocitos y basófilos, promoviendo la liberación de histamina y otras sustancias inflamatorias. La IgD. Esta se encuentra principalmente en la superficie de las células B o de los linfocitos B, como parte del receptor de las células B, como el BCR. Su función principal es la activación de las células B para iniciar la respuesta inmune. Ahora seguimos con algunos conceptos que vamos a iniciar primero con el patrón molecular asociado a patógenos, que son moléculas en patógenos reconocidos por el sistema inmune para detectar infecciones. Patrón molecular asociado a daño, que estas son moléculas liberadas por células del huésped durante el daño celular indicativas de lesión. El TLR, que son receptores tipo TOL, que estos son receptores de patrón que reconocen al PAMS y al DAMS, activando así la respuesta inmune. En el NOD, que son receptores intracelulares que igual detectan al PAMS y DAMS pero en el citoplasma. El NF-κB, que este es un factor de transcripción activado por el TLR y los NODs, que promueve la producción de citocinas inflamatorias. El TNF-alfa, esta es una citocina proinflamatoria crucial para la respuesta inmune, la apoptosis y la inflamación. Y por último, las interleucinas. Estas son citocinas que facilitan la comunicación entre células inmunitarias, coordinando la respuesta inmune e inflamatoria. Seguimos con la fagocitosis y cómo puede fallar o se puede evadir. Primero, ¿qué es la fagocitosis? Este es un proceso mediante el cual las células fagocíticas
como macrófagos, neutrófilos y células dendríticas, ingieren y destruyen partículas extrañas como microbios, restos celulares o material extraño. Y este tiene un proceso: el reconocimiento, engullimiento y su digestión. En el reconocimiento, el fagocito reconoce al patógeno o el material extraño mediante receptores específicos en su superficie. En el engullimiento, el fagocito se aproxima al patógeno y lo rodea con su membrana plasmática, formando una vesícula fagocítica. Y por último, en la digestión, la vesícula se fusiona con los lisosomas para formar un fagosoma y las enzimas lisosómicas digieren el material ingerido. Ahora hablaremos de la fagocitosis fallida. Esta ocurre cuando un fagocito no puede eliminar eficazmente el patógeno o el material extraño, lo que puede ser causado por varias razones. Una, que el patógeno pueda ser resistente a la destrucción dentro del fagosoma, o que la célula fagocítica puede estar dañada o tener una respuesta insuficiente al patógeno, o que el patógeno puede ser demasiado grande para ser fagocitado adecuadamente. Y esto tiene como consecuencia de que si la fagocitosis falla, el patógeno puede persistir y causar infecciones crónicas o dificultad para controlar la inflamación. Ahora con la conservación. Algunos patógenos han desarrollado mecanismos para poder evadir la fagocitosis, lo que les puede permitir sobrevivir y replicarse dentro del huésped sin ser destruidos por las células fagocíticas. Aquí existen varios mecanismos de evasión, como la inhibición de la fusión fagosoma-lisosoma, el escape del fagosoma, la resistencia a las enzimas lisosómicas o incluso en el camuflaje, con un camuflaje. Esto quiere decir que algunos patógenos tienen una cápsula o una capa de proteínas que las ocultan de los receptores del reconocimiento del fagocito, así impidiendo que sean detectados. Ahora seguimos con la quimiotaxis. Esta se puede definir como el movimiento de las células inmunitarias hacia una área de infección, guiados por gradientes de señales químicas como las quimioquinas, que estas son liberadas por patógenos o por células dañadas. Su función es que permite que los fagocitos se desplacen hacia el sitio de infección o de lesión para eliminar patógenos y responder a la inflamación. Ahora la endocitosis. Este es un proceso celular mediante el cual una célula internaliza materiales del exterior mediante la formación de vesículas. Y pues esto tiene una relación con la fagocitosis. En la fagocitosis, el material extraño que entra, así como las bacterias, como ya se había explicado, es internalizado a través de la endocitosis, específicamente en forma de fagosomas. Ahora seguimos con el complejo principal de histocompatibilidad, o conocido por sus siglas MHC. Este es un conjunto de moléculas que se encuentran en la superficie celular y son esenciales para la presentación de antígenos al sistema inmune. Su principal función es ayudar a las células del sistema inmune, como los linfocitos T, a reconocer y distinguir entre lo propio y lo extraño. Tiene dos clasificaciones, MHC de clase 1 y de 2. La estructura del MHC1 consta de que están formadas por una cadena pesada, o sea, la alfa, y una cadena ligera llamada beta-2 microglobulina. En la cadena pesada se compone de 3 dominios, alfa 1, 2 y 3, y una región transmembrana que se ancla la molécula en la membrana plasmática de la célula. En beta-2 microglobulina, esta es una proteína no transmembrana que se asocia de manera estable a la cadena pesada. Y en la estructura del MHC2, esta está formada por dos cadenas, una alfa y una beta, ambas transmembranas, que se ensamblan para formar una estructura en forma de ranura donde se puede unir al péptido. Ahora también, de nuevo, con algunas definiciones, con temas como los cromosomas, el poligenismo, el poliformismo y la condominancia. Iniciando con el cromosoma, esta es una estructura, como ya se sabe, que en el núcleo de células que contienen material genético, el ADN o el DNA. Esto en los seres humanos, cada célula tiene 23 pares de cromosomas, de los cuales uno es heredado por el padre y otro por la madre. Y su relación con el MHC es que está ubicado en el cromosoma 6,
en los seres humanos y es clave en el proceso del reconocimiento inmunológico. El poligenismo. Este es un fenómeno en el que un rasgo o característica es controlado por más de un gen. E igual con el contexto del MHC, varios genes están involucrados en la codificación de las moléculas del MHC de clase 1 y 2. El polimorfismo. Este se refiere a la existencia de varias variantes de un mismo gen dentro de una población. En el MHC permite que existen muchas variantes alélicas de los genes que codifican para las moléculas del MHC, lo que aumenta la diversidad del sistema inmune y facilita la protección contra una amplia gama de patógenos. La codominancia. Este es un fenómeno en los que ambos alelos, el que es tanto heredado por el padre como el de la madre, se expresan por igual en un individuo. Eso significa que en el contexto del MHC, las moléculas del MHC son codificadas por ambos cromosomas y se expresan simultáneamente en la superficie celular. Ahora seguimos con la inmunología de las mucosas. El sistema inmune de las mucosas es la primera línea de defensa contra patógenos en superficies expuestas del ambiente externo, como el tracto digestivo, respiratorio y el genitourinario. Su objetivo es proteger contra infecciones sin generar inflamación excesiva para evitar el daño al epitelio. Aquí existen las barreras de defensa en las mucosas: la barrera física, el epitelio con células especializadas y producción de moco; la barrera química, secreción de moco, enzimas digestivas, ácido gástrico y péptidos antimicrobianos; y la barrera inmunológica, que son células del sistema inmune como los linfocitos, macrófagos y células dendríticas, y con una producción de IgA secretora. Ahora seguimos con las células del sistema inmune de las mucosas, que son las células epiteliales de la mucosa. Empezamos con los enterocitos. Estas son células epiteliales especializadas en la absorción de nutrientes y defensa contra patógenos mediante la secreción de péptidos antimicrobianos. Las células M se encuentran en el epitelio sobre las placas de Peyer, que estas las voy a explicar después, y estas son responsables de la captación de antígenos y su transporte a las células inmunitarias subyacentes. Las células mucoides o caliciformes. Estas secretan mucina, que forman una capa protectora de moco para atrapar partículas extrañas y patógenos. Las células parietales. Estas están ubicadas en el estómago, producen ácido clorhídrico y factor intrínseco, que son importantes para la absorción de vitamina B12. Y las principales, que estas secretan pepsinógeno, una enzima precursora que ayuda a la digestión de proteínas en el estómago. Ahora la presentación del antígeno en células presentadoras de antígeno, APC. Estas son como las células dendríticas, macrófagos, linfocitos B, que actúan como APC en la mucosa. Primero, su proceso de captación y presentación de antígenos. Captación del antígeno. Estas se transportan por las células M desde el lumen intestinal hasta la lámina propia. En las células dendríticas pueden extender prolongaciones entre los enterocitos para capturar antígenos. El procesamiento del antígeno. Los antígenos son degradados por los péptidos dentro del APC y se presentan en el MHC2 para activar linfocitos T CD4 o en MHC1 para activar linfocitos T CD8. Y por último, la activación de los linfocitos. Los linfocitos T activados migran a los nódulos de Peyer o ganglios linfáticos mesentéricos para amplificar la respuesta inmune. Ahora seguimos con la migración a los nódulos de Peyer o las placas de Peyer. Los nódulos de Peyer son acumulaciones de tejido linfoide en el intestino delgado que forman parte del GALT, que es el tejido linfoide asociado al intestino. Su proceso de migración es este. Primero inicia con las células M, que captan el antígeno y lo transmiten a las células dendríticas. Estas células dendríticas migran a los nódulos de Peyer y presentan al antígeno a los linfocitos T y B. Y esta sería la activación de los linfocitos. Los linfocitos T diferenciados salen de los nódulos de Peyer y viajan a otras áreas de la mucosa. Y los linfocitos B activados producen el IgA secretora, que se liberan al lumen intestinal para neutralizar patógenos. Ahora seguimos con el sistema del complemento, sus generalidades, funciones, etapas y sus vías de activación. Empezamos con ¿qué es?
Este es un conjunto de proteínas plasmáticas que actúan en cascada enzimática para defender el organismo contra infecciones. Sus funciones son estas: la opsonización, anafilotoxinas y bacteriolosis, que son la lisis de los patógenos. La opsonización consiste en recubrir un patógeno para facilitar su reconocimiento y fagocitosis por los macrófagos y neutrófilos. Esto por la proteína C3b. En la anafilotoxinas, estos son fragmentos proteicos liberados en la activación del complemento que inducen inflamación y atraen a células inmunitarias. Estas anafilotoxinas son la C3A, C4A y C5A. Estas inducen a la degranulación de mastocitos y basófilos, aumentan la permeabilidad vascular y atraen células inmunes al sitio de infección. O sea, la quimiotaxis es un tema que ya se había explicado antes. Ahora la lisis de patógenos. Esta se da mediante la formación del complejo de ataque de la membrana, el MAC, compuesto por C5b, C6, C7, C8 y C9, que forman la membrana del patógeno causando su muerte. Ahora sus etapas, que estas son dos: la enzimática y la lítica. En la fase enzimática existe una amplificación de la respuesta. Inicia con la activación del C3 convertasa esta se divide en dos, que sería inicia en C3 y se divide en C3A y C3B. La C3B amplifica la respuesta al unirse a más proteínas del complemento y el patógeno. En la lítica, que esta es la formación del MAC. La C5 convertasa se divide, así como en la fase enzimática, y se divide en dos, que es la C5A y la C5B. La C5B recluta a la C6, C7, C8 y múltiples C9 para formar el MAC, que genera poros de la membrana del patógeno causando su lisis osmótica. Ahora sí, como se muestra en la imagen, los tres tipos de vías del complemento. Empezamos con la vía clásica, que esta es dependiente de anticuerpos. Se activa con anticuerpos como los IgG o los IgM y estos se unen a un patógeno. En la proteína C1 se une al anticuerpo y desencadenan la cascada. Se forman C3 convertasa y C5 convertasa, que lleva a la formación del MAC. Las vías de las lectinas, que estas son reconocimientos de azúcares. Se actúan cuando las lectinas de unión amanosa, el MBL, reconoce patrones de carbohidratos en la superficie de patógenos. Se activan proteínas similares a C1 que generan C3 convertasa y activan el complemento de manera similar a la vía clásica. Y por último, la vía alternativa, que esta se activa sin necesidad de anticuerpos cuando un C3 se hidroliza espontáneamente en el plasma. El C3b se une a superficies microbianas y recluta el factor B y D para formar la C3 convertasa alternativa. Esta vía amplifica la activación del complemento y genera la formación del MAC también. Ahora nuestro siguiente tema, la tolerancia inmunitaria, sus tipos y las funciones que la regulan. La tolerancia inmunitaria es la capacidad del sistema inmune de no atacar a los propios tejidos y responder de forma excesiva a sustancias inofensivas como la microbiota o los alimentos. Si esta tolerancia falla, se pueden desarrollar enfermedades autoinmunes o alergias. Ahora los dos tipos de tolerancia inmunitaria, la central y la periférica. En la central, esto ocurre en el timo para los linfocitos T y en la médula ósea para los linfocitos B. Su objetivo es eliminar linfocitos autorreactivos antes de que salgan a la circulación. En el proceso de los linfocitos T, que es la selección negativa, los timocitos se exponen a antígenos propios en el timo y si un timocito reacciona fuertemente contra lo propio, sufre de apoptosis, que es muerte celular. Solo sobreviven los linfocitos que no reaccionan contra los tejidos del cuerpo. El proceso de los linfocitos B. Si un linfocito B en la médula ósea reconoce un antígeno propio, puede ser eliminado o reeditar su receptor. Ahora la tolerancia periférica, estos en tejidos y órganos. Se encarga de evitar que los linfocitos autorreactivos que lograron salir a la circulación cause daño. Sus mecanismos. Anergia. Los linfocitos autorreactivos se vuelven inactivos si no reciben las señales de coestimulación necesaria. Supresión por células T reguladoras. Secretan la IL-10 y TGF-beta que bloquean la reactivación de otros linfocitos.
Muerte por activación, apoptosis periférica. Si un linfocito reconoce repentinamente un antígeno sin señal adecuada, se activa la vía de FAS-L y muere. Ahora los factores que regulan la tolerancia inmunitaria. Algunos pueden favorecer o romper esta tolerancia. Los que favorecen es presentación débil o repetida del antígeno, secreción de citoquinas inmunosupresoras, acción de linfocitos reguladores T y el mantenimiento de la barrera hematoencefálica e intestinal. Y ahora los que los rompen, como infecciones que pueden activar los linfocitos autoreactivos, inflamación crónica, estrés y cambios hormonales y exposición a antígenos en el contexto de daño tisular. Seguimos con la selección positiva y negativa de linfocitos T. Estos procesos ocurren en el timo durante la maduración de los linfocitos T. Empezamos con la selección positiva, que está básicamente la supervivencia de linfocitos funcionales. Ocurre en la corteza tímica. Los linfocitos T deben reconocer las moléculas de MHC propias tanto de clase 1 como de clase 2 con afinidad moderada. Si no reconocen al MHC, mueren por apoptosis. Los que sobreviven pasan a la selección negativa. La selección negativa ocurre en la médula tímica y los linfocitos T que reaccionan fuertemente contra antígenos propios presentados por células dendríticas y células epiteliales tímicas sufren apoptosis. Así se eliminan células autorreactivas que podrían causar enfermedades autoinmunes. Ahora sus mecanismos de regulación, que son muerte celular, anergia, supresión y edición del receptor. Iniciemos con la muerte celular, que esta inicia si un linfocito reconoce repetidamente un antígeno propio sin recibir señales adecuadas. Se activa la vía FAS-L que lo induce la muerte celular programada, y esto evita que los linfocitos T y B se activan contra tejidos propios. En la anergia, un linfocito T o B reconoce un antígeno propio, pero no recibe la señal de coestimulación adecuada, como la de CD28 en células T. Y sin esa señal el linfocito entra en estado de anergia y no responde a estímulos futuros y no prolifera. En la supresión, los linfocitos T reguladores secretan IL-10 y TGF-beta que inhiben la activación de otros linfocitos T y B. También pueden bloquear la presentación de antígenos por células dendríticas. En la edición del receptor, esto solo aplica a linfocitos B. Esto pasa cuando un linfocito B inmaduro en la médula ósea reconoce un antígeno propio y puede reorganizar sus genes para cambiar su receptor y evitar la autorreactividad. Y si este nuevo receptor sigue siendo autorreactivo, el linfocito será eliminado. Ahora empezamos con los receptores de linfocitos T y B. Los linfocitos T, los TCR. La estructura del TCR es que está formado por dos cadenas polipeptídicas, la TCR alfa y la TCR B, que ambas estas poseen una región variable y constante. Están asociadas a un complejo de proteínas llamado CD3, necesario para la señalización. También necesita moléculas correceptoras como el CD4 en linfocitos TH, que esta se une al MHC clase 2, y CD8 en linfocitos TC, que se une al MHC clase 1. Ahora el receptor de linfocitos B, BCR, está compuesto por una hemoglobulina de membrana, como la IgM o la IgD. Contiene dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, y están asociadas a proteínas de señalización, como la Ig-alfa o la Ig-beta. Estas reconocen antígenos libres, y una vez activado, el linfocitos B se diferencia en células plasmáticas y produce anticuerpos. Ahora iniciamos con el SMAC, o sus siglas en inglés, que es el Supreme Molecular Activation Complex. Esta es una estructura que se forma en la sinapsis inmunológica entre un linfocito T y una célula presentadora de antígeno, y se divide en tres zonas concéntricas. El CS-SMAC, que contiene el TCR, el péptido MHC y las proteínas de coestimulación. Es el sitio principal de la activación del linfocito T. El P-SMAC, que es el periferal SMAC, contiene proteínas de adhesión como la LFA1, E1CAM1, y permite una interacción estable entre el linfocito T y la APC.
El D es de SMAC, que es el distal SMAC. Este contiene moléculas inhibidoras como el CD45 y el CD43 que regulan la señalización. Ahora seguimos con la inflamación, sus signos cardinales y algunos cambios que esto puede tener. Primero, ¿qué es la inflamación? Esta es una respuesta biológica a una lesión, infección o irritación. Su objetivo es eliminar el agente dañino y reparar los tejidos. Esta puede ser aguda, que es rápida con edema y migración de neutrófilos, o crónica, como la de la imagen, que es de larga duración con presencia de linfocitos, macrófagos y fibrosis. Ahora sus signos cardinales. Estas se manifiestan de la siguiente manera: rubor, o sea, el enrojecimiento, calor, hinchazón, dolor y hasta pérdida de la función. En los cambios hemodinámicos existe la vasodilatación, que es el aumento del diámetro de los vasos, o sea, un mayor flujo sanguíneo, y en esto se puede ver enrojecimiento y se puede sentir calor. El aumento de permeabilidad vascular, que es la salida de proteínas y células al tejido. Y migración de leucocitos, que es marginación y rodamiento, adhesión firme, diapetesis y quimiotaxis. Ahora algunos conceptos de las siguientes palabras: exudado, trasudado, edema y pus. El exudado tiene característica como que es un líquido rico en proteínas y células, y un ejemplo es la inflamación o la infección. El trasudado es un líquido pobre en proteínas y células, todo lo contrario al exudado, y un ejemplo sería un edema por insuficiencia cardíaca. Ahora dijimos el ejemplo del edema. Ahora, ¿qué es un edema? Esta es una acumulación de líquidos en los tejidos, y como ejemplo tenemos la inflamación como la insuficiencia renal. Y por último, la pus, que es un exudado purulento con neutrófilos y bacterias. Ahora el ácido araquidónico, que es, y mediadores de la inflamación. Este es un fosfolípido de membrana que tras su liberación se convierte en mediadores inflamatorios clave, como la vía de ciclooxigenasa y la vía de lipoxigenasa, COX y LOX. Ahora adentrándonos más en las ciclooxigenasas, son de 3 tipos: la COX-1, 2 y 3. La COX-1 siempre está presente y está expresada en casi todos los tejidos. Tiene como función protección gástrica, función plaquetaria y regulación renal. La COX-2 es inducible, expresada en inflamación y elección. Tiene como función producir prostaglandinas inflamatorias, vasodilatación y dolor. Y la COX-3, que es una variante de la COX-1, que esta es más abundante en el cerebro, y esta puede regular el dolor y fiebre. Ahora sus sitios activos, que este tiene 2. El sitio de peroxidasa, que convierte el PGG2 en PGH2, que es un precursor de prostaglandinas, y el sitio de ciclooxigenasa, que cataliza la conversión del ácido araquidónico en PGG2. Ahora la lipoxigenasa y los leucotrienos, que esta lipoxigenasa convierte el ácido araquidónico en leucotrienos que participan en inflamación y en alergias. Ahora, siguiendo con el tema del COX, iniciaremos con los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroides. Estos son un grupo de medicamentos que reducen la inflamación, el dolor y la fiebre. Estos AINES inhiben a la enzima ciclooxigenasa, impidiendo la producción de prostaglandinas y tromboxanos a partir del ácido araquidónico. Existen los tipos de inhibición según el AINE, como en la aspirina, que la enzima que se inhiba es la COX-1 y la 2, y tiene un tipo de inhibición irreversible. En el ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco también se inhibe la enzima COX-1 y COX-2, pero el tipo de inhibición es reversible. En el celecoxib y el letrocoxib nada más se inhibe la enzima COX-2, y igual también es un tipo de inhibición reversible. Ahora iniciaremos con la hipersensibilidad, qué es y sus tipos. La hipersensibilidad es una respuesta inmunitaria exagerada o inapropiada a un agente externo como un alergeno que puede causar daño al organismo, y se clasifica en 4 tipos según el mecanismo de acción y el tiempo de aparición. Tipo 1. Esta está mediada por la inmunoglobulina E, que
El alergeno se une al IgE en la superficie de mastocitos y basófilos, así liberando histamina y otros mediadores inflamatorios. Y tiene como síntomas enrojecimiento, picazón, urticaria, rinitis alérgica, asma, anafilaxia, que es una reacción más grave. Tipo 2, citotóxica o anticuerpo dependiente. Esta está mediada por el IgG o IgM y su mecanismo es que los anticuerpos se unen antígenos en la superficie de las células, lo que activa el complemento o células citotóxicas como la natural killer, resultando en la destrucción celular. Sus síntomas es como la anemia hemolítica, trombocitopenia y enfermedades autoinmunes. Tipo 3, inmunocomplejos. Esta también está mediada por la IgG o la IgM y su mecanismo es que los anticuerpos se unen a antígenos formando inmunocomplejos. Estos complejos circulan y se depositan en tejidos como riñones, articulaciones, piel, lo que activa el complemento y desencadena una inflamación local. Tiene como síntomas la inflamación de riñones, articulaciones como la artritis y vasculitis. Tipo 4, tardía o mediada por células. Esta está mediada por los linfocitos T y su mecanismo es que los linfocitos T, CD4, reconocen el antígeno y secretan citoquinas, lo que activa otras células inmunitarias como los macrófagos, así causando daño tisular. Tenemos como síntomas al enrojecimiento, hinchazón, lesiones en la piel. Tipo 4, tardía o mediada por células. Esta está mediada por los linfocitos T y su mecanismo es que los linfocitos T, como el CD4, reconocen el antígeno y secretan citoquinas, lo que activa otras células inmunitarias como los macrófagos, así causando daño tisular. Tenemos a los síntomas como el enrojecimiento, hinchazón y lesiones en la piel. Uno de los ejemplos más comunes es la dermatitis. Ahora algunos conceptos de superantígeno, tolerangeno, antígeno oxígeno y endógeno. El superantígeno. Esta es una proteína exógena que puede activamente sobreestimular el sistema inmunitario, específicamente activando a los linfocitos T, no específicos de una manera masiva. Su mecanismo es que los superantígenos se unen a una región específica del TCR de los linfocitos T y al MHC de clase 2 de las células presentadoras de antígenos, el APC, provocando su liberación masiva de citoquinas. El tolerageno. Un tolerageno es un antígeno que induce tolerancia inmunitaria en lugar de una respuesta inmunitaria activa. Su mecanismo es cuando el sistema inmunológico se encuentra en un tolerageno, se suprime su respuesta sin causar daño. Esto es importante para el mantenimiento de la autotolerancia. El antígeno exógeno. Este proviene fuera del cuerpo y puede ser bacterias, virus, hongos, etc. Y su mecanismo es que en el sistema inmune responden antígenos exógenos, generando una respuesta inmune adaptativa para eliminar el patógeno. El antígeno endógeno. Esta es una proteína molécula propia del cuerpo que bajo ciertas condiciones puede ser percibida como extraña y genera una respuesta inmunitaria autoinmune. Su mecanismo es que en condiciones patológicas como infecciones o daño celular, los antígenos endógenos pueden ser presentados por las células del sistema inmunológico y así provocar una respuesta autoinmune. Ahora, siguiendo con todos estos de las palabras que terminan en genos, siguen los antígenos secuestrados y los neoantígenos. Los secuestrados son antígenos propios que están normalmente aislados del sistema inmunológico porque están en lugares anatómicos protegidos como los ojos, testículos, cerebro o el útero. Estos son antígenos secuestrados, entre comillas, y no están disponibles para las células inmunitarias en condiciones normales. Ahora los neoantígenos. Estos son antígenos nuevos que aparecen en la superficie celular debido a mutaciones como las que ocurren en las células tumorales o células infectadas por virus. Los neoantígenos son reconocidos como extraños por el sistema inmunológico porque no estaban presentes previamente. Ahora, ¿qué es la anemia hemolítica autoinmune? Esta es una enfermedad en la que el sistema inmunológico ataca y destruye sus propios glóbulos rojos, generalmente mediada por anticuerpos dirigidos contra antígenos en la superficie de los glóbulos rojos, y tiene dos tipos. La anemia hemolítica autoinmune cálida, que esta es donde los anticuerpos IgG se unen a los glóbulos rojos a temperaturas corporales normales y se producen en el vaso. La anemia hemolítica autoinmune fría.
Los anticuerpos IgM atacan a los glóbulos rojos a bajas temperaturas, o sea, totalmente lo contrario a la autoinmune cálida. Y ahora nuestro último tema, las alergias. Primero empezamos con la definición de alergia. Esta es una respuesta inmunitaria exagerada o anormal del cuerpo frente a una sustancia que normalmente no es dañina, conocida como alergeno, algo que ya se había explicado antes, desde el inicio del video. El sistema inmunológico identifica erróneamente estas sustancias como peligrosas, lo que desencadena una serie de reacciones que causan los síntomas de típicos de alergia. Y existen 3 tipos: la leve, la moderada y la grave. La leve, presenta síntomas como picazón, urticaria, o sea, ronchas, estornudos y rinitis. Y se puede controlar con antihistamínicos y evitación del alergeno. La moderada, presenta síntomas como asma, la dificultad para respirar, sibilancias, hinchazón moderada, como en los labios o en la lengua. Y se puede manejar con medicación adicional como broncodilatadores y corticosteroides. Y por último, la grave, la anafilaxia. Esta puede presentar síntomas como la dificultad respiratoria severa, caída de presión arterial, pérdida de conciencia, hinchazón de la garganta y hasta shock. Y se puede manejar por la adrenalina inmediata y tratamiento en un entorno hospitalario de emergencia. Y esto sería todo de mi parte. Este es mi video y me vuelvo a presentar. Mi nombre es Ana Laura Mixtega Martínez del grupo 1001.